Muy buenos días, secretaria ejecutiva Alicia Bárcenas Ibarra, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y organismo dependiente de la ONU. Mi pregunta es si la CEPAL respalda la política social y económica del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y si es así, ¿por qué lo respalda? Y si tendría algún consejo para esta administración, y si considera usted que los pueblos pobres deben volverse el motor central del desarrollo de los países. Muchas gracias por su pregunta. La CEPAL viene trabajando desde el 2010 en el tema de la igualdad. Nosotros postulamos que llegó la hora de la igualdad y postulamos también que es necesario igualar para crecer y crecer para igualar. Nosotros creemos que el gobierno de México está poniendo en práctica precisamente este postulado de igualar para crecer. Esto es dotar de mayores recursos a las poblaciones más pobres y con ello estimular el consumo. El consumo es una de las variables más importantes del crecimiento y por lo tanto el ponerse un consumo mucho más dinámico, sobre todo de las familias pobres. Esto lo hizo en cierta medida alguna parte de la región que combinó incremento del salario mínimo, que es otra de las políticas que se han llevado a cabo por fin en México, después de casi 3 décadas donde el salario mínimo se mantuvo estancado y es el salario mínimo todavía hoy el más bajo de toda América Latina y el Caribe, a pesar de los aumentos que se le hicieron en el presente gobierno. Entonces, desde luego estamos totalmente de acuerdo con la política de incrementar el salario mínimo, de incrementar los ingresos a los pueblos pobres, a los jóvenes. Nos parece fundamental rescatar a la juventud, porque si nosotros que estamos analizando el problema de Centroamérica y México, vemos que quiénes son los que están migrando, son los jóvenes entre 18 y 35 años, fundamentalmente hombres que no encuentran oportunidades laborales y cada vez más mujeres. Entonces, ¿dónde está la clave? En la búsqueda de empleo. En el ámbito económico, y creo que obviamente nosotros sacamos nuestras proyecciones recientemente y vimos que el país va a crecer un 1% aproximadamente este año. La verdad es que evaluamos muy positivamente el estímulo fiscal que se anunció por parte de las autoridades hacendarias, por Arturo Herrera, casi 25,000 millones de dólares, que eso es muy importante para poder redireccionar y aumentar la inversión pública en México, que es otro factor muy importante porque la variable de ajuste en las crisis anteriores siempre ha sido la inversión. Y en este caso se está privilegiando también la inversión, y la inversión pública creo que es uno de los motores fundamentales del crecimiento. Así es de que, si usted me pregunta, en la parte social, empleo, en la parte, por supuesto, los 12 programas que ayer nos hizo favor la secretaria María Luisa Albores, presentó en la Mesa Nacional los 12 programas que se están llevando adelante, no solo por la Secretaría de Bienestar, sino también por las otras secretarías, la de Educación, en las becas a educación básica, a educación superior, en la educación media, Jóvenes Construyendo Futuro, el programa de la Secretaría del Trabajo, Sembrando Vida, que para nosotros ese programa es un programa en el cual pensamos que es fundamental proteger los recursos naturales o vamos a decir, los bosques originarios, ¿verdad? Que ojalá y no haya una deforestación de bosques originarios, sino que en todo caso se potencie la conservación de las selvas que todavía están en pie en México, que son muchas, y que se le dé prioridad. La colega de Chiapas habló de las cabezas de cuenca. Yo creo que es muy importante definitivamente proteger a las cuencas en su parte más alta, la cuenca de Usumacinta. Esa es la zona que quizás debemos cautelar, porque aguas abajo va a ser muy, muy importante. Así es de que por todo algunas cosas que CEPAL ha estado analizando y que desde luego apoyamos. Perdón por mi insistencia, la pregunta fue si CEPAL respalda la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y disculpe, no me presenté, soy Carlos Pozos, de la revista Petróleo y Energía. Y finalmente, secretaria, si tendrá usted una radiografía de la situación socioeconómica de los 8 estados del sur-sureste del país. Gracias.
Sí, señor, cómo no. Ayer tuvimos la ocasión, junto con el secretario de Relaciones Exteriores, de estar presentes en la reunión en el CONAGO, en la Comisión Nacional de Gobernadores, en donde hicimos precisamente una radiografía de los 8 estados del sureste, donde están en materia de desempleo, de crecimiento, de tributación, de programas sociales, porque justamente lo que se pretende es crear un espacio económico común entre los 8 estados del sureste de México, sur-sureste de México, con los 3 países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces ayer sí, y con todo gusto lo podemos compartir con usted, tenemos una radiografía demográfica, económica y social de estos 8 estados. Además, cada uno de los gobernadores nos indicó cuáles son los proyectos prioritarios para cada uno de ellos, que pueden sumarse con gran potencia, digamos, a esta creación de un espacio común económico, comercial y de integración, porque esa es la idea, de ver si podemos generar un espacio de desarrollo sostenible entre estos 8 estados y los 3 países, facilitando el comercio, potenciando inversiones y sobre todo los programas sociales. Por esto, este programa de Sembrando Vida, por ejemplo, es un programa que ya se está llevando a cabo en El Salvador y en Honduras, posiblemente pronto en Guatemala. Entonces, la idea es que sea un corredor, o sea, en esta región existía un corredor mesoamericano, bueno, potenciar ese corredor. Pero ahí, por ejemplo, hay una idea muy interesante que se está viendo con el secretario de Agricultura para ver cómo se apoya a los cafeticultores. Los cafeticultores de México y de Centroamérica están perdiendo mucho porque el precio del café, bueno, aquí está la colega, ¿no?, está cayendo, cae 30% al año mientras la producción crece, y no estamos solucionando el problema de los productores, de los pequeños productores del café, a los que no les llega ni siquiera el 10% de la cadena de valor. Entonces, este programa lo que pretende es hablar con la parte más alta de la cadena de valor del café, Illy, Starbucks, estas grandes empresas, para ver cómo puede realmente lograrse una mayor derrama y una mayor participación de los pequeños productores de café, y que la producción de café pueda integrarse a la selva, al uso de las selvas tradicional. Eso lo hacían los mayas usaban las selvas para producir cacao, por ejemplo. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo con el café? Son algunos ejemplos, digo, me encantaría, pero sí, tenemos esa radiografía y sí apoyamos los programas sociales del gobierno de López Obrador. Muchas gracias.